que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ebenecer Televisión presenta Amigos del Ministerio. En cada uno de nosotros, amén. Hay una oración muy específica y es de una persona de apellido López que está enferma con cáncer y está embarazada con 7 meses de embarazo. Los doctores van a extraer, mejor dicho, el niño para que pueda salvarse. Y creemos que Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios de misericordia, y vamos a pedirle al Señor todos juntos por esta petición y por todas las que están aquí representadas: salvación, sanidades de otras áreas del cuerpo, liberación, provisión divina, todo aquello que forma parte de la necesidad del pueblo de Dios. El Señor se puede glorificar en esta noche, amén. Levante su mano, vamos a orar con todo nuestro corazón. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, venimos delante de ti, Señor, con nuestro corazón creyendo que para ti no hay nada imposible. Declaramos nuestra necesidad y las necesidades que están plasmadas en estas peticiones. Suplicamos tu misericordia, suplicamos tu favor, suplicamos tu poder, suplicamos tu intervención divina a favor, Señor, de esta persona que se apellida López, esta mujer, Señor, que pueda ella conocer el poder tuyo en el nombre poderoso de Jesús. Por todas las peticiones, Señor, que tu pueblo ha traído, por favor, glorifícate, Señor, en cada una de ellas. Nosotros te adoramos, te exaltamos, somos tu pueblo, somos tus hijos, Señor, y venimos delante de tu trono, Señor, con corazón humilde a suplicarte, a rogarte, Señor, que tu mano poderosa se mueva a favor de mis hermanos, de estas personas, de estos hijos, de este pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos amén, amén y amén a tu palabra y a tu obra, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bien, quisiera iniciar, muchas gracias, hermanos, abordar a manera de introducción el tema de hoy. Hemos estado orando en Oregon por esta actividad y sé que ustedes también, y enfocándonos en el título principal de todos estos temas de estos días, que es erradicar o erradicando las adicciones del siglo XXI. Quiero comenzar diciendo que uno de los problemas que yo encuentro cuando tratamos esta temática es de que la mayoría de las personas desconocen realmente las dimensiones que alcanzan el estar siendo afectado por una adicción. La mayor parte de las personas, todos nosotros sabemos perfectamente que es muy fácil identificar en el mundo secular, fuera de la iglesia, a una persona que está sufriendo alguna adicción. No necesitamos de detalles para poderlos identificar, pero el problema se encuentra cuando dentro de la iglesia hay personas que están llevando batallas en privado respecto a estos problemas, y a esas personas es más difícil identificarlas. Sé muy bien que personalmente esa misma persona puede estar batallando entre si busca o consulta a otra persona para que le auxilie por los muchos pensamientos que se apoderan de la mente de alguien que está sufriendo, hermano, este tipo de ataques en su vida. Ahora, el punto es de que para cualquiera de las personas que están aquí o los que nos escucharán a través de los medios fuera de la iglesia,
quiero decirle que por muy complejo que pueda yo explicar la situación de las adicciones, quiero decirle que en medio de todo eso hay buenas noticias. Y esas buenas noticias es que no importa qué tan profunda y tan fuerte sea la atadura de una adicción, esa persona se puede restaurar, puede ser libre, siempre y cuando la persona tiene el tratamiento adecuado, siempre y cuando la persona tenga el conocimiento que lo lleve a entender hasta dónde es de profundo la operación de una adicción. Pero para poder entonces desarrollar esto en facetas, quiero comenzar hablando el primer tema, el cual he titulado La génesis de las adicciones. Este es el primer tema a manera de introducción, y cuando yo hablo del génesis de las adicciones, estoy hablando de todas aquellas que incluyen lo que es considerado una adicción. Podría ser o llamarse la anorexia, la bulimia, el tabaquismo, por mencionar algunas adicciones, el alcoholismo, las drogas, la pornografía, los juegos de apuesta, los adictos al trabajo, los compradores compulsivos, los adictos al internet, los adictos sexuales, que es muy diferente a la adicción a la pornografía. Note usted que he mencionado por lo menos unos 7 o 8 tipos de adicciones, pero la lista podría aumentar en el transcurso de estos días. Pero lo que estoy tratando más que todo es llevar, hermano, a manera de faceta para que usted pueda ir comprendiendo la gravedad de esta situación. Y una de las cosas primera que nosotros debemos de saber es de que las adicciones, es cualquiera de las que haya mencionado, es un problema de 3 dimensiones. Eso es lo principal que debemos comprender. Cualquiera de la adicción que he mencionado debe de saberse que es un problema de 3 dimensiones. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en primer lugar es que ese problema abarca la dimensión espiritual. Eso significa el lado invisible de las adicciones, lo que la gente no mira con sus ojos físicos, pero que sin lugar a duda hay una operación de fuerzas invisibles, de espíritus que están, hermano, alimentando cada día, fortaleciendo esa adicción, a manera que aquella persona no salga de esa atadura en la que ha caído. Otra de las dimensiones de ese problema es el área de la parte psicológico, es decir, el lado almático y el lado del comportamiento. Una cosa es que la persona esté siendo afectada desde el punto de vista espiritual y sea, hermano, una opresión o una depresión espiritual la que sufre, y otra es la parte de lo psicológico, donde aquella persona comienza a ser alterada en su comportamiento porque la parte de su alma, todo lo que tiene que ver con la esfera almática, también ha comenzado a sufrir los efectos. Y por último, lo que se considera la parte neurológico, que es la parte emocional de las adicciones. Note esto que estoy diciendo. Estas son las 3 dimensiones de una adicción. Pero además de esas adicciones, de estas dimensiones, mejor dicho, estas dimensiones afectan por lo menos a 5 áreas del ser humano. Note usted, estas son las dimensiones del problema, las dimensiones de la adicción, pero que afectan 5 áreas. Esas 5 áreas, vuelvo a la carga, vuelvo a mencionar la parte espiritual. Segundo, la parte legal, que es cuando la persona se mira involucrada en problemas legales en la ciudad que vive, en el país que vive. La parte jurídica de este problema. Lo siguiente sería, hermano, la parte del cerebro, y eso significa los estragos que sufre el cerebro y, hermano, el cambio físico y literal que sufre el cerebro. El cuarto punto sería lo familiar, porque no cabe duda que en muchos casos la persona que está siendo afectada por una adicción
experimenta lamentablemente la pérdida de su familia, divorcios y separaciones, si está casado, afecta la tranquilidad del hogar, afecta la relación con su familia. Entonces esa es la parte familiar, pero también vemos el quinto punto, que es la parte de la economía, donde la persona por un tiempo logra sostener aquella adicción, pero cuando aquello se convierte en una obsesión y aquello se convierte ya en una influencia espiritual, porque vamos a ver hasta qué momento un espíritu toma ya control, de tal manera que aquella persona se encuentra batallando con fuerzas incontrolables. Aquella persona ya no puede por sí misma salir de eso, sino que requiere de la ayuda de otra, de una entidad, de un ministerio o de alguna organización que esté tratando de ayudarlo a recuperarse de ese hoyo profundo en el que ha caído. Ahora, quiero poner una base bíblica que me llama la atención y quiero utilizar la nueva versión internacional. Quiero que usted me acompañe al Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 34. Voy a tratar de avanzar lo máximo que pueda para poner la introducción y así los siguientes días explicar otras cosas y tener tiempo para poder llevar a las personas a una administración y a una liberación también. Lucas 21, 34 dice esta versión: tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes. Note qué interesante lo que esta versión dice. He subrayado la palabra el vicio y la embriaguez, y ya voy a explicar por qué. Pero me llama mucho la atención que está diciendo que el corazón se endurece. Note, hermano, que la adicción que puede comenzar en un punto del cuerpo del ser humano tiene la intención de llegar también a la parte del corazón y endurecerlo de tal manera que vamos a estarlo explicando a la luz de la palabra, ese significado y en qué nivel de adicción se encuentra la persona cuando su corazón se le ha endurecido. Ahora, quiero leer nuevamente este pasaje en otra versión para que usted vea la diferencia de ambas versiones. La siguiente versión dice así: estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. Ahora, la palabra que me interesa es la palabra embriaguez. Esta palabra, hermano, cuando usted la busca en el griego, es una palabra que se escribe M-E-T-H, se pronuncia met. De este término met es donde viene la palabra metanfetamina. Es una palabra del griego, de su numeral 3178, y esa palabra met, de la palabra embriaguez, significa intoxicación y significa embriaguez. Note usted qué interesante que Lucas escribe de estas palabras que nuestro Señor Jesucristo mencionara, la palabra embriaguez, que trata, hermano, con aquellas cosas que intoxican el cuerpo, el alma y el espíritu de una persona. Y el día de hoy, esa raíz de esa misma palabra es la que se utiliza para definir el término metanfetamina, que es una de las drogas de este siglo, que está haciendo muchos estragos en la juventud, casi en todas partes, hermano, del mundo. Ahora, esto me llama mucho la atención a mí, porque todas las adicciones tienen una génesis, hay un punto de nacimiento de lo que más adelante se convertirá en la definición de una adicción, de una persona que está dependiente, ya que depende totalmente de una sustancia, del consumo de cosas alucinógenas o cosas que lo intoxican o que lo hacen, hermano, entrar en un estado de estupor, etcétera, de tal manera que todo comienza con una génesis. Todo tiene
un principio. Y yo veo en la escritura, por ejemplo, ese principio que es el que quiero explicar en esta hora. Pero antes de eso quisiera darle mi propia idea de cuándo es que nace una adicción, basándome en lo que he logrado ver en la palabra, basándome, hermano, en lo que he podido comprobar en el transcurso de mis días ministeriales, tratando de auxiliar a las personas que están batallando con esto. Quiero decirle también, y lo he testificado en algunas oportunidades, que yo salí de ese mundo. Yo fui también esclavo de las adicciones, fui víctima, hermano, del alcoholismo, fui víctima del consumo de la marihuana, de la cocaína. Experimenté lo terrible que es una sobredosis al borde de la muerte. Sin embargo, conocí la misericordia de Dios, conocí un poder que es sobre todo poder, que si se confía en ese poder, toda cadena, toda atadura se puede romper en el nombre poderoso de Jesús. Por muy complejo que sea presentado, hermano, estos temas, no estoy tratando de hacer difícil el pensamiento de alguien respecto a salir de ahí, sino lo que quiero decirle que por complejo y fuerte que parezca una situación, no hay nada imposible para nuestro Dios para romper con esas ataduras. El poder de Dios es tan real, es tan glorioso, es tan sobre todo poder que puede llevar a cualquier persona a ser libre. Pero el punto para ser libre debe de comenzar, hermano, en reconociendo el problema. Si a eso le puedo decir de igual manera de que el problema principal del que no alcanza su libertad de una adicción es la idea de no reconocer el problema. Ese sería uno. Lo segundo sería pensar que por sí mismo él puede dejar el problema. Esos son los problemas típicos cuando uno comienza a tratar con una persona que está siendo afectada por alguna adicción, que cree que lo puede dejar o que no reconoce su problema. Ahora, quiero que usted comience a darse cuenta que el nacimiento de una adicción comienza cuando la persona ha empezado a experimentar la pérdida del placer natural que Dios ha diseñado en el ser humano. La adicción comienza a abrirse brecha, comienza a surcar un camino, a marcar una ruta, cuando aquella persona ha empezado a perder el poder del placer natural que Dios ha diseñado en nosotros. Eso es lo que Satanás comienza a hacer primeramente. Entonces, la pérdida del placer normal conduce a la búsqueda del placer excesivo, y eso da lugar a la adicción de otras cosas. Entonces, déjeme darle 5 puntos, por lo menos. La adicción nace cuando se pierde el sentido del placer o del deleite normal. Segundo, la adicción puede llegar a robar el verdadero placer o el deleite. Tercero, la adicción es el abuso al placer como consecuencia de haber sido bloqueado el placer normal. Cuarto, la adicción produce un comportamiento negativo. Y quinto, la adicción siempre implica una pérdida de control sobre los pensamientos, sobre los sentimientos, sobre las ideas y los comportamientos. Entonces no es cualquier problema. Es un problema bastante delicado, bastante serio. No es cualquier situación. Ahora, déjeme comenzar a mencionar algunas ideas muy antiguas acerca de la adicción. Quiero, por ejemplo, explicar qué es una adicción desde el punto de vista de algunos diccionarios que podemos utilizar para empezar, hermano, a comprender esta problemática. Y por ejemplo, adicción, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que es un hábito, es una dedicación o dominación por el uso de droga, del alcohol, del sexo, de la pornografía o del juego. Eso es un adicto según este diccionario.
Un adicto, oiga, esto es una palabra antigua que existía mucho antes de que se hablara de las adicciones a la usanza de hoy, o de hablar de un drogadicto. La adicción ya existía antes de que existiera la palabra drogadicto. Y la palabra adicto ha significado desde hace mucho dedicado y muy inclinado y apegado a. Esta es la etimología de esa palabra. Es decir, de que es una persona que está como dedicada, como una pseudo consagración. Así como nosotros nos consagramos a las cosas del Señor, al Espíritu Santo, a la palabra, a Cristo, un adicto es casi considerado consagrado a cualquiera que sea el problema que he citado: drogas, alcohol, alguna otra sustancia, pornografía, etcétera. Está dedicado a eso, está como consagrado a eso. Es un tipo de consagración que la persona involuntariamente tiene hacia una cosa que le está produciendo un placer momentáneo. Y esa consagración, que es negativamente errada, que es una consagración que debe de ser rota. Y eso es lo que vamos a hacer a través de la enseñanza y a través de la administración. Una adicción, para que se pueda romper, debe de llevar a la persona a entender que involuntariamente o voluntariamente se ha consagrado a algo que es irreal, que le ha creado un mundo de deleite y de placer que es irreal y que dura poco tiempo a un costo muy alto. De tal manera que en una liberación de una adicción es llevar a la persona a romper ese tipo de consagración a aquellas cosas que le están destruyendo la vida. Jamás en mi vida había hablado de romper consagraciones. Quizás usted nunca antes me había escuchado a mí o a alguien, o quizás sí, de que hay consagraciones que hay que romperlas. Y esta es una de las más importantes. La consagración a una adicción hay que romperla en el nombre poderoso de Jesús. Y a eso hemos venido. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, otro término interesante que define también la adicción, quiero que usted lo vea, es lo que yo podría describir como un hábito. La adicción es un hábito psicológico o fisiológico que depende de sustancias o prácticas que son anormales o están fuera del control. Oiga esta definición: que es un hábito psicológico o fisiológico y espiritual, por supuesto, que depende de sustancias o prácticas que son anormales o están fuera del control. Ahora, ¿cómo es que comienza el enemigo a trabajar la brecha o la avenida para que una persona comience a sumergirse en un mundo de adicciones? Note esto. Y el protocolo que utiliza Satanás es lo que nosotros conocemos como una tentación. Permítame explicarle a usted de que así como la mayor parte de los pecados, casi todos los pecados comienzan con una tentación. La tentación es el protocolo que el reino de las tinieblas maneja para presionar de tal manera a un hombre o a una mujer y sumergirlo, hermano, en esa influencia que lo haga perder toda fortaleza, todo dominio propio, toda buena voluntad, y llevarlo al cumplimiento de aquel pecado que pretende Satanás y que comienza con una tentación. De igual manera, todas las adicciones en cualquier edad comienzan con la faceta de la tentación. La tentación que se le presenta al joven para que por primera vez pruebe una bebida embriagante,
para que tenga la experiencia inhalando alguna sustancia, fumando un cigarrillo, oliendo por su hermano algún otro tipo de sustancia. Todo comienza con una tentación. A mí me llama la atención esto. Y yo creo con todo mi corazón que cuando una persona es como señalada por el mundo de las tinieblas, entiendo que va a hacer uso de factores que podrían ser aún, hermano, genéticos, para poder el reino de las tinieblas determinar que esa es un blanco potencial para él, y que a esa persona le va a trabajar la mayor parte de los escenarios en su desarrollo humano para presentarle lo que yo llamo el modus operandi de la tentación que lleva a una adicción. De tal manera que no es la idea que todos manejamos de una tentación que pueda ser, hermano, simple, no dañina, o que se da y ya nunca más se vuelve a presentar. Yo estoy hablando de una tentación que tiene lo que yo le llamo el modus operandi. Porque la idea de Satanás, que el Señor lo reprende, es que aquella persona, al no entender su forma de operación, ceda ante esa tentación y comenzar a sumergirla en ese mundo. Cuando yo estoy mencionando todo esto, solo estoy pensando a la misma vez de la manera sutil como el diablo comenzó a trabajar en mi vida aproximadamente entre los 9 años de edad. Cuando yo por primera vez me bebí una botella de espíritu de caña a los 9 años, una botella completa, sin saber las consecuencias, solamente la influencia de una tentación que tocó mi ego, que tocó la parte de mi inmadurez para llevarme a experimentar. Y según el pensamiento que prevalecía en mi vida era que si yo soportaba los efectos de todo eso que estaba, hermano, a punto a beberme, les iba a demostrar a muchos otros que no era tan niño como ellos pensaban. De tal manera que todo modus operandi puede llegar a tocar la parte del ego, puede tocar la parte de inmadurez de una persona, para que aquella persona entonces comience a ser trabajada a través de este modus operandi. Entonces quiero explicarle que en la Biblia aparece un pasaje que me llama la atención a mí, donde marca un tiempo específico para una tentación que es muy diferente a otro tipo de tentaciones. Usted sabe que en la Biblia nosotros encontramos días, por ejemplo, Jesús sufrió días de tentaciones, días, 40 días, vamos a hablar de eso. Encontramos que Israel tuvo un día de tentación, y dice que en ese día de tentación se le endureció el corazón a Israel. Pero la Biblia habla de una hora de tentación. Y esa hora de tentación es lo que dice Apocalipsis 3:10. Y esa hora es la que lleva el modus operandi de la tentación. Note que ya no son días, ya no es un día, ahora es un tiempo específico, donde se concentra toda la fuerza, toda, hermano, la operación del reino de las tinieblas, porque dedica, como quien dice, un tiempo determinado para que aquella persona caiga sumergida en la influencia de la primera experiencia de una adicción, que lo marca para que después voluntariamente quiera repetir la experiencia que le produjo la primera vez. Es decir, que en vez de alarmarse, de asustarse por los efectos que le produjo, la persona quiere una segunda oportunidad, quiere una segunda experiencia, quiere una tercera experiencia, una cuarta experiencia.
y en la medida de las veces que se va repitiendo aquello, la dosis sigue aumentando, el volumen de aquello que consume sigue aumentando. ¿Me doy a entender? Ese es el modus operandi. Dice Apocalipsis: ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación, que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Me llama la atención este pasaje, porque la palabra tentación, que vendrá sobre el mundo para probar, entiéndase, para atentar a los que moran en la tierra, es lo que tiene que ver, hermano, con las adicciones del siglo XXI. Ahora me llama la atención también que tanto la palabra tentación viene de la raíz probar, pero la palabra probar no es prueba de fe, sino que la palabra probar y tentación viene de la raíz tentador. Es decir, tentación viene de la raíz palabra tentador y la palabra probar viene de la raíz palabra tentador. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una hora donde el tentador está o va a ejecutar el modus operandi de la adicción. ¿Qué es un modus operandi entonces? Déjeme darle el concepto. Literalmente significa modo de operar. Y esto es una expresión del latín que en criminalística se usa para referirse a cómo actuó el delincuente en una o diversas ocasiones, así como para establecer una pauta de comportamiento en diversos delitos de una misma persona. El modus operandi es la que le permite a Satanás levantar el esquema, levantar el plan. Es el que le permite muy sutilmente levantar un plan encubierto y que la persona no lo detecte, pero que el final es sumergirlo en el propósito por el cual él diseñó ese modus operandi. Y en este caso es la adicción. Todas las adicciones comienzan con una tentación. La tentación de aquella primera experiencia. Ahora, lo que no sabe la gente, que en el modus operandi, lo que Satanás intentaba, note esto, era llevar a que tres partes del cuerpo del ser humano sufrieran los primeros ataques. Quiero hablarle de estas tres áreas solo en el cuerpo. Cuando el modus operandi está en operación, cuando la tentación está en operación para llevarlo a la adicción, a la génesis de la adicción, lo que el enemigo va a buscar en primer lugar es atacar el lado químico de la persona. Eso significa que la tentación tiene un lado químico. Oiga, qué interesante. Segundo, el lado imaginario de la tentación. La tentación a la adicción intenta tocar uno o los dos hemisferios del cerebro. En el lado químico de la tentación a la adicción, lo que intenta son los químicos de la emoción y el placer, afectarlos. Y por último, la tercera faceta vendría a ser el lado magnético de la tentación, el campo magnético. Es cuando la persona encuentra otro que tiene el mismo problema y se une y se ayudan en su adicción. Ambos buscan tener los recursos y cada día se suma otro y otro y otro. Cuando la adicción ha llevado al ser humano a la parte solitaria, esa es casi las últimas facetas de la adicción. Pero en sus primeras facetas, el lado magnético juega un papel y es
conectarse con otro con el mismo problema. Es tener 2 o 3 o 4 o más personas que colaboren con los recursos y poder obtener, hermano, aquella sustancia de la cual todos están siendo afectados. Entonces note usted el modus operandi. La génesis de la adicción comienza con, valga la redundancia, con atacar el lado químico de la persona, continuar con el lado imaginario de la persona y el lado magnético de la persona. Estas son las dimensiones de una adicción. Entonces, imagínese usted que el enemigo puede comenzar a trabajar a una persona desde los 12 años, desde los 10 años, que cuando ya llega a la faceta de adulto y no ha conocido la libertad todavía, aquella persona, esas 3 partes de su cuerpo deben de experimentar una intervención divina para poderlo restaurar en esas 3 facetas. Entonces yo quiero comenzar con la primera faceta, lo que yo le llamo el lado imaginario, el modus operandi de una adicción en la faceta del lado imaginario. Y esto es como el ADN. Y ese lado imaginario, pues, sin lugar a duda, tiene que ver con el bombardeo de imágenes que Satanás hace hacia el cerebro de una persona. ¿Por qué lo puede hacer? Porque el ser humano ha sido diseñado de parte de Dios con esa capacidad. En su uso normal, Dios diseñó al hombre y a la mujer así, especialmente a nosotros como hijos de Dios, para que nosotros podamos tener, hermano, como una idea, una visión de nuestro futuro. El lado imaginario funciona en nosotros cuando nos dan una profecía, cuando leemos la escritura, cuando nos dan una palabra de parte de Dios, cuando tenemos un sueño de parte de Dios, una visión. Esa parte imaginaria empieza a trabajar en nosotros y nos comienza a proyectar un futuro de esperanza en Dios. Satanás sabe que el ser humano fue diseñado con esa capacidad, pero entonces él va a comenzar a trabajar esa área. Y por eso, me voy a adelantar, es que la pornografía se ha vuelto en una adicción y un problema muy grave el día de hoy. Y básicamente opera con imágenes que se forman en el cerebro del ser humano. Ahora, note usted que este lado imaginario, cuando se presenta la tentación, tiene, hermano, 2 niveles. Lo que podría ser el nivel consciente y el nivel subconsciente. Imágenes que pueden ser conscientes o inconscientes. Por ejemplo, las cosas conscientes son las que están arraigadas en lo que yo voluntariamente veo y oigo. Las cosas inconscientes son a través de fantasías e imaginación mental que la persona forma en su propia mente, a través de fantasías. Las fantasías están formando una imagen que el enemigo quiere que se vaya fortaleciendo para que esa imagen después pase a la faceta de los químicos del cerebro. Note usted que Satanás tiene la capacidad para hacer eso, de formar imágenes en el cerebro del hombre. ¿Y por qué lo digo? Porque el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 4, verso 8, respecto a la tentación de nuestro Señor Jesucristo, ahí dice la Biblia que lo llevó luego a una montaña muy alta. Note cómo dice este pasaje. Y desde ahí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor. Cuando yo leo este pasaje, me pregunto a mí mismo: ¿será que el Señor Jesucristo se prestó para ir detrás de Satanás
hacia el punto que Satanás le estaba sugiriendo que llegara para poderle mostrar los reinos del mundo. ¿Qué piensa usted de eso? Yo no creo que el Señor Jesús se hubiera prestado para ir detrás de él. Lo que estamos viendo según la Biblia, de que le formó una imagen. Porque basta una palabra que nosotros capturemos para que se forme una imagen en nuestra mente. Dios nos diseñó de esa manera, para tener la capacidad de ver por la fe las cosas que Dios nos promete. Pero entonces Satanás conocía ese diseño también y lo trató de usar en nuestro Señor Jesucristo. Partiendo de ahí, entonces entendemos ahora por qué, hermano, la tentación que lleva el modus operandi de la hora de la tentación es, hermano, donde hay algo que nosotros debemos de comprender y que tiene que ver mucho con las adicciones. Entonces yo quiero que usted se dé cuenta de esto. Por ejemplo, con la tentación el cerebro puede recibir información que será almacenada para después repetirla. Note que, ¿por qué pone imaginaciones? Primero las imprime y después se repite. Y la repetición es el bombardeo de imágenes con la intención de desgaste en esta parte de la mente donde está nuestro razonamiento. Cuando hay un bombardeo de imágenes, que es en el modus operandi de la tentación, el enemigo lo está provocando, es para que la persona sea afectada su parte frontal, donde está el razonamiento, y que pierda la capacidad para razonar. Por eso usted se dará cuenta que un adicto a cualquier situación no es tan fácil que oiga de consejos. Muchas veces sabe que aquello que hace es malo, pero su razonamiento ya no le ayuda. No oye de consejos. Muchas veces no acepta las exhortaciones porque su razonamiento está desgastado. Porque el enemigo ha enviado imágenes e imágenes con la intención como de formar como un tipo de filmoteca mental. Esa repetición es desgastarlo a él. Usted sabía que una tentación prolongada, donde hay imágenes que están siendo sugeridas por el enemigo, desgasta el razonamiento de la persona. Que aquella persona, para recuperarse en su razonamiento, va a tardar por lo menos 2 años para recuperarse. 2 años para recuperarse de un razonamiento que fue desgastado por la presión de una tentación prolongada. Ahora entendamos la razón por qué el Señor Jesús fue tentado 40 días. ¿Cuál era la intención de Satanás? Porque la Biblia dice que se apartó de él esperando una mejor ocasión. Según el pensamiento de Satanás era: voy a tentarlo con imágenes y con todo tipo de ataque, de presión hacia su mente, para desgastarle su razonamiento de tal manera que la siguiente vez ya no tenga él la capacidad para renunciar a la tentación. Pero Jesús, en medio de todo eso, dice la Biblia que después de esos 40 días ángeles venían y le ministraban. Y eso tiene una explicación que va, hermano, de acuerdo al momento o el estado que se requiere para que una persona que ha sufrido la presión de la tentación por días prolongados pueda tener como un espacio donde se recupere del desgaste que sufrió a causa de esa opresión. Los ángeles que vinieron a ministrarle, vinieron a traerle un ambiente, una atmósfera de paz, lo rodearon con paz a nuestro Señor Jesucristo para que Él se recuperara y la siguiente vez
Satanás no se saliera con lo que él había planeado en contra de nuestro Señor Jesús. Y nosotros vemos que a partir de ahí fue tentado Jesús durante los días de las fiestas judías. Eso lo dice la Biblia, que cada vez que había una fiesta judía llegaba Satanás y lo tentaba. Pero el Señor tenía sus periodos donde se recuperaba para no, hermano, ceder ante las tentaciones del enemigo. Ahora mire esto. Quiero que usted vea cómo el cerebro entonces comienza a ser afectado a través de ese modus operandi que quiere darle un nacimiento a la adicción. A través de esas imágenes es enviar información, crear imágenes malas, negativas y prohibidas. Eso es lo que hace la tentación de una adicción. Y la intención es comenzar a intoxicar. Por eso le hablaba en el texto de la embriaguez, intoxicarle el cerebro a una persona, donde ahora se imprimen imágenes y la persona voluntariamente las repite. Y asimismo entonces se comienza a desarrollar el trabajo de desgaste. Ahora, por eso es importante en una liberación, es importante, mi amado hermano, que cuando una persona ha comenzado su proceso de restauración de cualquier adicción, lo primero que debe de hacer es que se le lleve a borrar las imágenes. Y eso por supuesto es a través del Espíritu. Y eso por supuesto es a través de la palabra del Señor. Eso es a través de una liberación. Esto no quiere decir llevarlo a poner la mente en blanco a la persona, sino tener la intervención, todo poder de Dios para que lo ayude a borrar las imágenes que se formaron del bombardeo en el modus operandi que Satanás levantó contra esa persona. Entonces, estas imágenes, si no se borran, vienen a darle éxito, hermano, a la siguiente faceta. Esas imágenes que permanecen incluso desde la juventud y que fueron parte de la opresión, de la influencia, si no se borran, Satanás las usa como un ADN. Y por eso usted mira que hay personas que desde su juventud sufrieron ataques, y no fue en su juventud que sufrieron los efectos negativos, sino que hasta que estaban ya adultos, que estaban ya casados, que tenían hijos, cuando lo que comenzó desde su juventud tuvo su fruto en un tiempo que la persona no esperaba. Imágenes que se sembraron a los 18 años, 20 años y que tuvieron su resultado ahora que la persona tiene 40, 45, 50 años, 60, 70 años. A mí me llama la atención una noticia muy terrible que recientemente oímos nosotros de una persona que a los 75 años de edad vino a hacer algo que le cambió el panorama a toda su familia. Un hombre que se había guardado por mucho tiempo, pero que llega a una edad que aparentemente ya no se corre peligro por la mucha edad que avanzó en él, pero que deja ver cómo imágenes que no se borran a temprana edad y que permanecen ahí, tarde o temprano darán su fruto. Y por eso es que nosotros debemos entender que la adicción comenzó con una génesis y la llave que se abrió Satanás, que utilizó, fue a través de las tentaciones. Ahora quiero que usted vea lo que yo llamo el proceso de la tentación en el cerebro, cómo el modus operandi empieza en el cerebro a ejercer esa presión. Primero es un pensamiento. Toda tentación que va a llevar a la adicción comienza con un pensamiento para hacer que aquella persona haga algo contrario a las leyes de Dios o a la ética de Dios. Cuando el pensamiento se ha establecido en una persona, el segundo paso
es que aquel pensamiento persistente se convierte ahora en una presión mental. Note esto. Cuando esa presión mental ya se estableció, el siguiente paso va a ser avivar las emociones de la persona que está siendo tentada. El siguiente punto es el peligro del creyente cuando el pensamiento se convierte ahora en un sentimiento. Note entonces, el pensamiento se convierte en una presión mental, de la presión mental pasa a una emoción avivada, y por último, o mejor dicho, en este cuarto punto es el pensamiento convertido se convierte en un sentimiento para dar lugar al quinto, que sería presión sobre la emoción. Si seguimos, es más imágenes mentales enviadas. Cuando más imágenes mentales vienen a fortalecer las que no se borraron, entonces es cuando nace la fortaleza mental en una persona. Y cuando una fortaleza mental ya se estableció, ahí la persona empieza a tener las batallas mentales. Este es el proceso del modus operandi de la tentación para que la persona caiga en una adicción. Y por supuesto, mis hermanos, que las tentaciones según el género es diferente entre el hombre y la mujer. Solamente para que usted tenga la idea, porque quiero avanzar. Por ejemplo, los hombres pueden ser tentados por la vista, por el afecto y por la manipulación emocional. La mujer puede ser tentada por la atención, por las palabras y por la posición de la persona. Entonces, son diferentes formas de tentar. Y el modus operandi tiene eso. Cuando se enfoca hacia el hombre, entonces sabe por dónde llegar, igualmente a la mujer. Claro, la tentación no es el pecado, pero es el protocolo que lleva al pecado. Todos los pecados, la mayor parte comienzan con tentación. Todas las adicciones, todas comienzan con una tentación. Y por eso es que estoy poniendo esto como base. Ahora, dice Santiago, quiero que usted vea ese pasaje, en el capítulo 1, verso 14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Note usted que anteriormente le enseñé el proceso entonces, que ahora estamos viendo que aquella persona está siendo seducida de su propia pasión, una pasión que surge por la presión emocional, que surge por el control de sus sentimientos, que surge por la fortaleza mental que ha establecido. Eso es el término generalizado de una pasión. Involucra emociones, sentimientos y pensamientos cautivos, que son las fortalezas mentales, y que ahora la batalla mental es la que está diciendo hasta dónde ha avanzado ese proceso de la presión. Las imágenes entonces es el primer ataque en el cerebro. Ahora mire esta otra faceta, el lado químico. En el lado químico, por lo menos hay 4 químicos del placer y del deleite, pero hay uno que es el más importante, y la mayor parte de nosotros hemos oído acerca del químico llamado dopamina. Quiero explicarle eso. Por ejemplo, en el desbalance de los químicos del placer en el cerebro, los efectos que se van a producir son los siguientes. Cuando hay demasiada concentración de estas sustancias o componentes químicos, nos sentimos energizados, ya que los niveles moderados de dopamina nos hiperestimulan y el placer es mayor que el placer normal. Y la persona le presta demasiada atención a esa sobreestimulación y no logra separar, esto es lo importante, lo que es normal y permitido con lo que es presión para llevar a romper la voluntad de Dios y caer en el pecado. O sea que cuando el enemigo comienza ahora en la faceta de los químicos del placer,
significa que aquella persona la va a llevar a un punto donde ya no es capaz de poder identificar si aquello está dentro de lo normal y lo permitido. De tal manera que aquella persona ha comenzado a perder el control. Porque entonces el placer es colocado sobre el nivel máximo de lo que Dios había establecido. Una adicción, note usted, puede funcionar de dos maneras. Primero, es hacer que el placer normal de una persona baje al nivel inferior que Dios ha establecido, y que por supuesto ahora necesita una estimulación para elevarlo. Cuando el placer a través de la tentación comienza a bajar los niveles, entonces la persona no le queda otra opción, aunque él no sea consciente, sino de tratar de estimularse para llevarlo al nivel mayor, es decir, pasar el nivel que Dios ha establecido. Y es cuando se vuelve dependiente, porque ya conoció otros niveles mayores. Ahora sabe que necesita de una ayuda según su pensamiento. Entonces la dopamina juega un papel importante en el modus operandi de la tentación. La dopamina, ese químico del placer, es el que Satanás también está ocupando, y a la misma vez, hermano, haciendo que aquella persona lo experimente excesivamente, está como haciéndole un lavado de cerebro a la persona. Con la misma dopamina le está haciendo como un lavado de cerebro para que aquella persona, entonces ya su razonamiento ya no sea el normal, sino que ahora dependa de este estímulo cada vez. Entonces, a esta altura, su razonamiento ha sido afectado. A esta altura, aquella persona ya le empezó a sentir satisfacción al consumo exagerado de algunas cosas, y voluntariamente las va a buscar para tratar de estimularse a sí mismo, y la va a ir elevando, aumentando así la dosis que va consumiendo. Entonces, resumiendo, por lo menos hasta esta altura, estamos hablando que la tentación pone imágenes y recrea imágenes del pasado, y que estimula a través de ese químico excesivamente para que aquella persona entonces ahora ya esté en una faceta que Satanás estaba buscando. Ya no es la génesis ahora. Ahora aquella persona va a comenzar a los hábitos. Lo va a hacer 2, 3 veces a la semana, si es posible 3 veces o más. El siguiente podría ser el lado magnético de la tentación. Esta es una introducción, hermano. Para poder explicar lo demás. Dele palmas al Señor. En el lado magnético, esto es interesante, creo que me queda todavía tiempo. Ya atacó el cerebro con imágenes, ya empezó a manipular el químico de la dopamina. La siguiente faceta es el corazón, y por eso leíamos Lucas, que el corazón endurecido por la embriaguez, por las preocupaciones. Interesante eso, porque ahora vamos a ver que la intención de Satanás es de que aquella persona tenga un círculo, tenga un ambiente, tenga compañerismo para continuar sumergiéndose en el mundo de la adicción. Entonces necesita el campo magnético. Y el campo magnético del corazón es 5,000 veces más fuerte que el del cerebro. Entonces necesita que llegue hasta el corazón, para que de corazón a corazón se pueda conectar
con otras personas que forman parte de ese mundo de la adicción. A mí me llama la atención esto, hermano, porque ahora usted va a conocer algo del corazón muy interesante, hasta dónde la adicción apunta. Y quiero para eso leer un pasaje bíblico. Por ejemplo, Proverbios capítulo 23, verso 7. Dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Me llama la atención la Biblia King James, porque está hablando que el corazón piensa. Note que no quiero hablar del cerebro. El cerebro ya tuvo su ataque. Ahora estamos hablando del corazón. Ahora estamos diciendo de que la idea de Satanás es de que la persona que está siendo afectada con la adicción comience a pensar desde su corazón la adicción, ya no del cerebro, ya no de la mente. Eso ya lo atacó, fueron los primeros blancos. Ahora estamos llegando al corazón. Entonces quiere decir que la adicción intenta que haga un asiento en el corazón y desde ahí influenciar al cerebro. Del corazón influenciar al cerebro y que el cuerpo a la misma vez sea entonces el afectado todos los días. Hermano, esto a mí me tiene muy sorprendido. Y ahora entiendo por qué en la Biblia nosotros encontramos de que Dios graba en el corazón su palabra. Porque el corazón tiene su propio sistema de pensamiento. Es más, el corazón tiene su propio cerebro. No el cerebro que tenemos nosotros en nuestra cabeza, sino que el corazón tiene su propio cerebro. Déjeme explicárselo así. Hace aproximadamente unos 400 años atrás, se decía que el corazón lo único que servía era como un órgano hueco, hermano, que servía para bombear la sangre. Eso se manejaba hace 400 años. A mí me llama la atención un dato que incluso se vino a establecer en el año de 1578 al año de 1657, un personaje llamado William Jarvis. Él vino a decir que el corazón era solamente para eso, era hueco y que nomás servía para bombear sangre. Pero la Biblia nos deja ver otro punto diferente, y es de que el corazón piensa, y así como piensa el corazón, así es el hombre. Y me llama la atención, hermano, porque a la misma vez dice la Escritura, con razón Dios toma los corazones, escribe como en una tabla del corazón, y ahí pone sus mandamientos, para que el hombre piense mandamientos, voluntad de Dios desde su corazón y no desde su cerebro. Déjeme darle una fotografía. Este es un corazón más o menos partido a la mitad, la siguiente que vamos a poner. Esa no es una granadilla. Ese es un corazón con la idea de que está partido por la mitad. Abajo he puesto la letra Shin del alefato hebreo. Al otro lado están las cavidades del corazón en sombra. Pero ahora entiendo por qué la Escritura dice que el Señor ha hecho todo apropiado a su tiempo, dice Eclesiastés, ha puesto eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio y hasta el fin. Dice que Dios ha puesto eternidad en los corazones. Ahora entienda por qué Satanás intenta capturar el magnetismo del corazón. Porque intenta afectar la eternidad que Dios ha puesto en el corazón. Y dice Jeremías 31:33, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos
y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora, ¿por qué le enseño esta parte del corazón así? Porque resulta que tiene la forma de la letra Chin. Y esa letra, su valor numérico es 300. 300 es el número que simboliza caminar con Dios. De la letra Chin se hace o viene la palabra Shekinah, que habla de la gloria del Padre. Viene la palabra Shalom, que habla de la paz del Hijo. Y viene la palabra Shaddai, que significa el Todopoderoso, el Espíritu Santo. Pero cuando una persona está siendo bombardeada desde el cerebro, pasando a los químicos y tratando de endurecer el corazón, entonces es trastocarle el corazón, y ya la letra entonces toma otra forma. En el alefato hebreo no existe la letra Chin inversa, es decir, hacia abajo. En el arameo sí existe, y esa letra se llama Cheker. Y de la palabra Cheker viene la palabra cambio del arameo, pero viene también el término que significa corrupto o corrompido. De Cheker se escribe la palabra corrupto. Entonces la adicción lo que intenta es afectar esa eternidad del corazón, llevando, hermano, al hombre en una involución de su vida, de tal manera que ahora el corazón es controlado para que asimismo esa misma persona se pueda constituir en la atracción hacia otras, al mismo mundo de la adicción. Y por eso, hermano, mire, con vergüenza lo digo, en ese mundo le sobran los amigos a uno, hermano. En ese mundo le sobran los amigos. ¿Por qué? Porque resulta que hay un magnetismo. Lo que se busca es multiplicar el mundo de la adicción en el ser humano. Ahora mire lo que vamos a expresar. Por ejemplo, ahora ya está comprobado que el corazón tiene su propio sistema de pensamiento. Y es posible que algunos médicos que están acá saben eso, y mejor que su servidor, porque yo no soy médico, sino que he hecho mis investigaciones y a lo mejor hasta estoy mencionando malos términos. Usted me disculpa. Pero me llama la atención esto. Y quiero explicarle esto porque es parte de la introducción de la Génesis. Y quiero explicarle, por ejemplo, el sorprendente caso de los trasplantes del corazón. La razón por qué le explico es cómo el corazón guarda su propia información, guarda su propia memoria. Mire esto. En 1999, los doctores, que aparece aquí con una P, Pearsall, una GE, Schwartz y L. Rusek, publicaron 10 ejemplos de pacientes que sufrieron cambios en su personalidad como resultado de recibir un trasplante de corazón. En algunas de las historias que transcribiremos, extraídas de su artículo, se consta cómo los cambios sufridos por el portador parecen ser, de hecho, reflejo de la personalidad del donante. Traigo una lista de 10, no se los voy a dar los 10, pero como ejemplo, imagínense esto. Un obrero metalúrgico de bajo nivel cultural y muy conocido por sus prejuicios raciales, que nunca había escuchado música clásica, recibió el corazón de un joven donante de raza negra que amaba la música y estudiaba violín. Bueno, pues desde entonces se pasaría largas horas escuchando música clásica, se volvería muy sensible e invitaba a comer a su casa a compañeros de su trabajo de raza negra. Interesante. Le hicieron un trasplante de corazón de una persona que amaba la música y que practicaba el amor fraternal, la filonexia también.
Y resulta que de repente, no sabe por qué, comenzó a tener lo mismo él. Entonces el corazón tiene su propio cerebro. Veamos otro más. Una mujer de 29 años que practicaba el lesbianismo, radical y adicta a la comida chatarra, en especial, ay Dios mío, a las hamburguesas, recibió un corazón de una donante vegetariana de 19 años y al poco tiempo rechazaba la comida chatarra, se deshizo de la literatura del lesbianismo y empezó a gustarle los hombres. Un hombre de 47 años recibe el corazón de una niña anoréxica de 14 que era campeona de gimnasia y a partir de entonces se sentía rejuvenecido, empezando a perder peso y sintiendo ganas de vomitar cada vez que comía. Oiga esto. Ahora, ¿por qué le leo todo esto? Porque el enemigo intenta afectar el corazón de nosotros. El corazón es un cerebro pequeño que tiene su propio sistema de memoria. El corazón tiene sentimientos y es consciente por sí mismo. Uno, el corazón puede recibir y procesar su propia información independiente al cerebro. Puede influenciar al cerebro, emocionalmente y perceptivamente. El corazón comunica al cerebro y al cuerpo electromagnéticamente a la acción. El corazón tiene componentes magnéticos 5 veces más fuertes que el campo magnético del cerebro y el corazón tiene el magnetismo más fuerte para influenciar al cerebro. Ahora mire qué interesante. Dios pone su ley, Dios pone su eternidad en el corazón. Pero entonces la adicción no es solamente la idea de llevar a una persona a los niveles, hermano, más terribles de pobreza. Que pierda trabajo, que pierda familia. Claro que eso es terrible. Que vive en las calles, que no tenga casa, que ande deambulando, pidiendo, robando. Claro que es terrible, pero la intención de una adicción es llevar al corazón a que involucione, para que del corazón de la misma persona ahora controles todo su cerebro y todas sus acciones. Entonces la adicción va más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Ahora mire entonces esto, note esto. Investigaciones del corazón dice que el campo magnético del corazón se extiende alrededor del cuerpo entre 2 y 4 metros o 5 pies. Es decir, que todos los que nos rodean reciben la información energética contenida en nuestro corazón. Eso significa que otra persona puede ser atraída por el magnetismo de nuestro corazón. Hermano, 5 pies. O sea, 5 pies el corazón de una persona que el enemigo la comenzó a trabajar en una adicción, puede atraer a otra a su mismo mundo. Y ahora entendemos por qué las adicciones han comenzado cuando alguien te comparte o le compartió la prueba de una cosa. Alguien sugirió, prueba esto, te va a gustar, te va a hacer sentir bien. A mí me impresiona esto, como de mi corazón, cuando ha sido afectado, el lado magnético de mi corazón puede atraer a otras personas al mundo de las adicciones. Entonces, ahora entiendo por qué la Biblia dice en Marcos 7:21, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, avaricias, una lista de males. Pero el enfoque que quiero dar es que ya ahora el corazón es la fuente, ahora el corazón es el que dicta, ahora el corazón es el que controla el cerebro de una persona. Ahora oiga esto, hermano, ninguna persona
que está siendo afectada por una adicción se sana dejando de consumir una semana, 2 semanas o 3 meses. Nadie se rehabilita en 3 meses, nadie. Ni 6 meses. Una persona para salir de cualquier adicción, las que mencioné al principio, necesita mínimo 364 días para recuperarse de los estragos de una adicción. 364 días para nivelar su cerebro, sus químicos. 364 días. Y el número 364 en gematría, no geometría, gematría, es el nombre de Satanás. Satanás en gematría se escribe 364 y una persona se rehabilita por lo menos en 364 días. 364 días de poner a ayunar su alma para ser libre y tener largura de años por delante, libre de toda adicción, cualquiera que sea la adicción. Si es pornografía, va a tener que hacer un esfuerzo de no tener contacto con las fuentes de pornografía. 364 días. Yo sé que para algunas personas dirá, eso es casi imposible, hermano, yo no puedo vivir sin tener contacto con esta fuente, pero es tu futuro. Dios solo pide 364 días para darte 40, 50 años, qué sé yo, 30 años de paz, de bendición, de tranquilidad, de libertad. Un año te pide Dios, un año que pongas a ayunar tu alma para que el futuro lo vivas en libertad, libre de las adicciones. Entonces oiga todo esto, hermano, que estamos examinando. El tiempo me ha avanzado y ahorita comenzaría a predicar. ¿Cómo hacemos nosotros como hijos de Dios para auxiliar aún a seres que amamos dentro de nuestra familia que están siendo afectados y que ellos no saben hacia dónde les lleva ese estilo de vida? ¿Qué les podemos recomendar nosotros si no somos conscientes de cómo ese modus operandi de la génesis de la adicción, el enemigo lo va manejando de manera sutil al grado que afecta el cerebro, los químicos del placer y ahora el corazón de la persona? Lo primero que vamos a hacer es llevar a aquellas personas al reconocimiento de su conflicto. Y lo segundo que vamos a hacer es aprender a hacer una oración de liberación para aquellos y que podamos romper toda fortaleza mental. Este primer tema a mí me va a servir para los siguientes días poder explicar otras cosas y mostrarle a usted algunos cerebros afectados por las adicciones. ¿Cómo es el cerebro de una persona que tiene 20 años, 10 años de batallar con la pornografía? ¿Cómo es alguien que tiene 10 años consumiendo cocaína, etcétera? ¿Y cuál es la oración que en la Biblia encontramos? ¿Cómo se ora por un adicto? ¿Dónde ponerle la mano y qué palabras decir? ¿Sabe usted que nuestro Señor Jesucristo
cuando apareció aquí en la tierra, y que la humanidad que tenía revelación de la manifestación del Mesías que vendría, esperaban que el Señor llegara con una profunda revelación respecto al reino. Y me llama la atención que en sus primeras enseñanzas Jesús lo primero que hizo fue enseñar a orar. Y la oración la conocemos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra así como en el cielo. Danos el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas así como perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación. Jesús dijo en ese contexto que todos los días el creyente debería de destruir el modus operandi de la tentación que intenta atacar el cerebro, afectar los químicos y endurecer el corazón. Quiero decirle lo siguiente: 4 segundos tarda la palabra no a la tentación para grabarse en el hipocampo que tenemos todos acá. 4 segundos. El hipocampo es esa parte del cerebro donde se da el aprendizaje y la memoria. Pero después tiene que ser enviada a esta parte. Quiero decirle que una oración efectiva suya todos los días de 4 segundos puede destruir el modus operandi de las adicciones. Oigan esto, permítanme. Jesús dijo más adelante, después de orar, encuentra a sus discípulos dormidos y les dijo: ni siquiera 1 hora habéis podido velar conmigo. Velad y orad para que no entréis en tentación. De los 4 segundos de oración todos los días para destruir las adicciones en el hipocampo, tarda de 50 a 60 minutos para que se establezca de nuevo en esta parte de la frente una frente de pedernal, para que el enemigo, cuando intente enviar la presión de la tentación hacia la adicción, ya no pueda romper ese pedernal que se ha vuelto a formar. Jesús dijo: si ustedes oran 1 hora, la tentación no les va a afectar. Pero si ustedes la repiten todos los días y les pide 4 segundos nada más, se les va a grabar en el hipocampo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una oración donde vamos a poner la mano en esta parte, en el lado izquierdo, arriba de tu oreja, y ahí vamos a comenzar a bombardear todo modus operandi de adicciones. Quiero decirle algo, hermano. Afuera hay organizaciones que tratan de hacer lo mejor que pueden para auxiliar al ser humano. Pero allá afuera me dijeron a mí que yo iba a ser alcohólico toda la vida. Allá afuera me dijeron que yo no iba a poder permanecer mucho tiempo sin recaer en la cocaína, que tenía que depender de programas permanentes para mantenerme. Quiero decirle que han pasado 28 años y nunca jamás he vuelto a sentir el deseo por consumir aquello que me estaba destruyendo. Y aunque el Señor hoy me tiene en este privilegio hermoso, no dejo de orar todos los días para decir no a la tentación, con la idea de ese modus operandi que él intenta. Y de ahí me mantengo en vela
la hora que el Señor dijo durante el día, para que las imágenes se borren, para que mi razonamiento no sea afectado, para que deteste, aborrezca cuando aquellos olores vuelven a mis fosas nasales y los puedo identificar que son olores de sustancias que me tenían en el mundo de la adicción. Después de esa oración vamos a declarar anatema todo aquello que está destruyendo las vidas de las personas: alcohol, cocaína, heroína, vicios, pornografía, etcétera. Vamos a orar por ustedes. Yo sé que los pastores que están aquí me van a auxiliar. Quizás los líderes sería bueno que pasen para poder recibir al pueblo, porque quiero hacer esta oración específica. En esa parte izquierda de tu cabeza vamos a poner nuestras manos arriba de tu oreja y vamos a desautorizar todo modus operandi de la adicción. Aquellos que han sentido esas batallas en estos últimos tiempos, que han sentido esas influencias infernales, ideas, imágenes, venga, vamos a orar en el nombre de Jesús. Hombres y mujeres, vengan, vamos a renunciar, vamos a atacar ese modus operandi en el nombre de Jesús. El Señor está en medio de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, jóvenes, señoritas, hombre adulto, mujer adulta, en el nombre de Jesús, a borrar imágenes del pasado que quizás nunca borraste, que no sirvan como ADN, que no sirvan como materia prima para el enemigo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo tipo de adicción tiene que ser desarraigada. No podemos pensar que la podemos controlar nosotros. Tiene que haber un poder sobrenatural que sea manifiesto para romper con eso. Aquella persona que ya no recibe consejos, que le molesta cuando le dan los consejos, se debe a eso. El razonamiento ha sido bombardeado. En el nombre de Jesús, el lado izquierdo, hermano, el lado izquierdo de la persona, sobre la oreja, arriba de la oreja, y catarrama mamay, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos, comienza a renunciar. Comienza a renunciar a ese problema. Tú que has examinado tu corazón, si has sido bombardeada tu cerebro con imágenes, si el enemigo tú crees que ha manipulado ese químico del placer y que ahora está sobre el nivel normal y natural que Dios había diseñado, que ahora buscas excesivamente ese estímulo, en el nombre de Jesús tiene que ser desarraigado. Vamos, ayúdeme a renunciar. Yo voy a tomar autoridad y vamos a reprender todo espíritu de adicción por nombre, en el nombre de Jesús. Aquellos que batallan con el alcohol, con las drogas, con el cigarrillo, en el nombre de Jesús. La pornografía, la adicción al sexo, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, vamos, renuncia. Pídele al Señor tu libertad. Pídele al Señor, Él es el que examina el corazón. Si Dios te oye clamar con toda sinceridad, Dios no te va a dejar, Dios te va a auxiliar. Vamos. En el nombre de Jesús, aquellos que batallan con la tentación del alcohol,
de las drogas, de la pornografía. Aquellos que han estado en batallas en estos últimos días, tomo autoridad en el nombre de Jesús. Ahora, toda fantasía sea desarraigada. En el nombre de Jesús vengo reprendiendo. ¡Fuera! Toda pornografía. ¡Fuera! 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 Espíritu de pornografía, te ordeno que seas desarraigado ahora. Ahí está el Señor. ¡Fuera! 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 Toda imagen negativa, toda manipulación a tu químico de la dopamina, ¡fuera! Toda adicción al sexo, ¡fuera! Se rompe la atadura. Se rompe la atadura. En el nombre de Jesús. Vamos, hermano. Pelea tu batalla. Ahí está el Señor. Así es. Pelea tu batalla. En el nombre de Jesús. Libre. 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 Aquellos que batallan con el alcoholismo, ¡fuera! ¡Fuera de tu vida! Y vengo proclamando libertad. Se borra toda influencia. Venimos erradicando el espíritu de adicción del siglo XXI en el nombre de Jesús. ¡Libre! 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 ¡Libre por el poder de la sangre de Cristo! Por el poder de la sangre de Cristo se rompe toda fortaleza. Oh, en el nombre de Jesús, recibe, hermano, recibe tu libertad. Clama por tu libertad. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor. En el nombre de Jesús. Y rababababa y kira. Emerja todo. Sube de tus asideros. Emerja. ¡Fuera! ¡Fuera! Venimos erradicando el espíritu de adicción. ¡Sube! ¡Vete! Se va de tu vida. Se va de tu vida. Se va todo espíritu. Por el dedo de Jehová. Por el dedo de Jehová. Emerja. Emerja. Se rompe todo pacto de ojo. En el nombre de Jesús. Libre, varón, libre, 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 libre. Libre, este es tu día. Este es tu día. Hoy no te suelta el Señor hasta que se rompe la atadura. Emerja todo. Por el dedo de Jehová eres libre. Desde tus asideros. Ahora. Se rompe todo magnetismo de adicción en el corazón, en el nombre de Jesús. Y catarrababa y kiramazo. ¡Libre! ¡Libre! ¡Suba de
es un asidero. Vamos, vamos, toda adicción se rompe en el nombre de Jesús. Así es. Aborrécelo, decláralo anatema en el nombre de Jesús. Oh Ramamama y Kirabaso, oh Rabababa y Catarrababa. Libre, 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 varón, libre, libre. Dios está rompiendo ataduras. Dios está rompiendo las ataduras. Toda fortaleza negativa está cayendo. Y rabababa y catarramama. En el nombre de Jesús. Libre, 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 libre. Por el dedo de Jehová. En el nombre de Jesús. Emerge, emerge, emerge. Vamos, vamos. Échalo fuera, échalo fuera. Se va, ahí está. Ahí tronó, ahí tronó. Emerja al abismo. En el nombre de Jesús. Suba, 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 suba. Emerja, libre. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Se va, se va, se va, se va, se va, se va. Emerja todo, se va, se va, se va, se va. Reciba su libertad. Está siendo desarraigado. Está siendo desarraigado. Las fuerzas de las tinieblas están siendo derrotadas. Hay poder en Jesús. El enemigo está cayendo. Te están devolviendo tu libertad. Así es. Así es. Ordene, ordene que se rompa la atadura. Vete, 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 vete. Emerja, emerja. Todo espíritu inmundo, lo sujetamos. Establecemos el señorío de Cristo. El
el señorío de Cristo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, venimos rociando la sangre de Cristo sobre este pueblo. Vengo rociando la sangre de Jesús sobre este pueblo, sangre rociada para purificación, en el nombre de Jesús. Levante sus manos. Dios ha hecho una obra maravillosa. Dios me está mostrando cadenas que están cayendo, fortalezas que han sido derribadas, y vamos a ver la victoria del Señor en tu vida. Padre, venimos ministrando de tu Espíritu Santo sobre este pueblo para llenar todo vacío, aquellos lugares que estaban usurpados por fuerzas incontrolables y que ahora han sido reducidas a tu nombre y a tu poder bajo la planta de tus pies. Bendecimos a tu pueblo con un espíritu de paz, de santidad, de amor y de dominio propio, y declaro en sus vidas victoria. Renunciamos a todo espíritu de muerte, a todo espíritu de enfermedad. Renuncio a todo contragolpe, a todo contraataque. Renuncio a toda represalia demoníaca. Pongo vallado de fuego alrededor de este pueblo y levanto en alto el estandarte de Cristo. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Haciéndome libre, haciéndome libre, haciéndome libre. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ebenecer Televisión presentó Amigos del Ministerio.